Esta clase de hoy que es continuando con el filtro del capítulo 4. Del capítulo 4 vamos a comenzar con lo que son los filtros pasabajas y pasabandas. Entonces vamos a comenzar. Y los rechazabandas. Vamos a hacer un repasito cortico de los pasabajas y ya los otros muchachos, porque el resto de los filtros se hace en base al filtro pasabajas. Entonces vamos a comenzar con ese filtro, hacer un pequeño resumen. Ay, sí, me robaste la canción. Entonces, muchachos, un filtro. Sí, me está mi borrada. Oye, Recuerden que los filtros pasabajas ¿cuál? 11. en los filtros pasabajas tenemos de manera general tenemos la siguiente función de atenuación. La función de atenuación está dada por A sub S 1 más S sobre omega P más A sub 2 S sobre omega P al cuadrado más A sub N S sobre omega P y eso a la N. Esa es la función de atenuación. Y nosotros graficamos el diagrama. Nosotros al graficar el diagrama de magnitud surge lo que es una banda pasante, una banda de transición y una banda rechazada. Y tenemos diferentes tipos de filtros. Tenemos, por ejemplo, el filtro Butterworth. El filtro Butterworth, pues lo que nos encuentra él nos dice un cierto polinomio, y con el polinomio pues hacemos lo que es la función, la admitancia de salida, y hacemos el circuito y realizamos el circuito. Recuerden que según el orden del filtro nos da una pendiente para la banda de transición. ¿Cuál es la pendiente de la banda de transición? ¿Se acuerdan? La pendiente en la banda de transición, ¿cuánto vale? Depende del número de componentes. Depende del número de componentes y el número de componentes me lo da el orden El grado del polinomio. el grado. ¿Y cuál es el grado? Si es grado n, ¿cuál es la pendiente? N. No, la pendiente, recuerden, siempre es 20 por n decibelios por década. Si es de grado 2, tendríamos que 40 decibelios por década. Si es de grado 3, 60 y así. Y tenemos aquí lo que es el BP, el BT y el BR. Entonces tenemos la banda pasante, que tiene una atenuación pequeña. Esa es la atenuación en decibelios de omega. Y acá tendríamos omega por década, es decir, el logaritmo de omega. Y ahí tenemos la banda rechazada, que tiene una atenuación muy grande. Tenemos aquí los dos valores, a sub mínimo y a sub máximo. Y el comportamiento de un circuito Butterworth está dado por una línea que se comporta de esa manera. Viene por acá, sube, aquí es en la banda rechazada es muy plana,
sube por acá por la asíntota y se vuelve plana. Recuerden que esa banda de transición depende pues justamente del orden. Y tenemos las frecuencias, tenemos la omega P y la omega S. Entonces tenemos banda pasante, banda de transición, banda rechazada, una atenuación máxima permitida y una atenuación mínima requerida. Y tenemos la banda pasante y la banda de rechazo, la frecuencia de rechazo y la frecuencia pasante. ¿Listo? Tenemos todos esos términos. Y dado la función de atenuación para un tipo Woodward, habíamos encontrado que la atenuación estaba dada por la atenuación en omega era la raíz cuadrada de 1 más epsilon cuadrado de omega sobre omega p a la 2n. Esa es la atenuación, pero recuerden que nosotros trabajamos la atenuación ¿de qué manera? Trabajamos la atenuación en términos logarítmicos, en decibelios. De la atenuación en decibelios, en términos de omega, es 10 logaritmo. El 10 recuerden porque quitamos la raíz cuadrada de 1 más epsilon cuadrado omega sobre omega p a la 2n. Esa era nuestra función de atenuación. Y habíamos encontrado ciertos valores. Habíamos encontrado el epsilon, que tenía que ser menor o igual a la raíz cuadrada de 10 a la 0.1 a su máximo menos 1. Hemos encontrado un B. Un B que era igual a ¿quién? Raíz de 10 a la 0,1 a mínimo menos 1 sobre F. Exacto, sobre F. Y con esos dos valores podíamos encontrar, para el tipo Woodward, podíamos encontrar lo que era el orden del filtro. Que el orden del filtro tenía que ser mayor o igual, ¿cierto? Bueno, recuerden, el epsilon tiene que estar entre 0 y 1. Y el n nos encontramos que era logaritmo de b sobre logaritmo de omega s sobre omega p. Recuerden entonces que n debe ser un valor entero, ¿cierto? N pertenece a los enteros positivos, ¿cierto? Porque nos dan el orden del dato. Y habíamos dicho, pues según las aproximaciones al filtro, también habíamos encontrado lo siguiente. ¿Qué podíamos encontrar? Pues con eso encontrábamos las características del filtro, ¿cierto? Esas son las características. Pero nosotros no queremos simplemente con dichas características encontrar el orden, no simplemente encontrar el orden. ¿Cuál era el objetivo? Encontrar con esas características de a sub máximo, a sub mínimo y las dos frecuencias, encontrar justamente el circuito. Para el circuito hacía falta lo que era la función de atenuación. La función de atenuación estaba dada por la productoria desde k igual 0 hasta n-1 de S, de una S mayúscula, S sub k. Listo. Ese era lo que teníamos que encontrar. De las S son cada uno de esos términos. Entonces teníamos que encontrar el S sub k. Y el S sub k estaba dado por menos seno de teta sub k más j coseno de teta sub k. Nosotros habíamos llegado a eso. Y teta sub k está dado por 2k más 1 por pi sobre 2n. Recuerden que k va desde 0 hasta n-1. Eso es lo que hemos encontrado. Nosotros podemos encontrar con esos valores de k y de acuerdo al orden, el orden del filtro, podemos encontrar el ángulo. Con los ángulos podemos encontrar los valores para los cuales esto se hace
se encuentra a la izquierda del eje positivo, del eje real, del eje imaginario, y al realizar cada uno de los productos de esos valores encontramos la función de atenuación. Muchas veces no se nos olvide esto, cuando estemos trabajando aquí con filtros, recuerden que acá todos los valores estamos haciendo con una transformación en S mayúscula. Y que S mayúscula... ¿Eso abajo es 2pi o 2n? Perdón, sí, 2n. Es 2n. Gracias. Eso porque no se cansa. Donde la n mayúscula, muchachos, está siempre está dado por eso. Entonces, esta función que encontremos aquí es en función de S mayúscula. ¿Listo? Entonces, cuando queramos hacer finalmente los valores de inductancia y de capacitancia, tenemos que hacer esa transformación. Multiplicar por la raíz enésima de epsilon dividido omega p. Entonces, ya con esos valores... Uno se enreda trabajando esas S si es que mayúscula y minúscula. Eso, recuerda, es muy sencillo, muchachos. Siempre vamos a trabajar con cuando encontremos filtros, siempre vamos a trabajar con S mayúscula. Ya cuando vamos a dar el valor, simplemente transformamos a S minúscula. Listo. Eso es lo único que tenemos que tener claro. Cuando estemos hablando con filtros, todas las funciones de atenuación son con S mayúscula. Muchachos, pero esos de acá, pues encontrar esos valores siempre son los mismos. Y no sé si Diego les mostró la tablita. Sí. Entonces, eso pues ya son como valores fijos. Ya nos dicen, según el orden, tenemos ya una función de atenuación fija. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Según el orden que tengamos, tenemos, si es de orden 2, entonces tenemos que el A sub S está dado por S cuadrado más raíz de 2S más 1. Si es de orden 3, va a encontrar acá la atenuación está dada por S cubo más 2S cuadrado más 2S más 1. Y si es de orden 4, y continuamos, ¿cierto? Estos valores ya están en una tablita. Si necesitamos algún otro, se puede calcular sin ningún problema haciendo la productoria. Pero esos valores ya los tenemos en una tablita. Seguramente vamos a utilizar muchos de esa tabla para no tener que empezar a hacer. El orden generalmente no pasa de 6. En ningún filtro generalmente pasan de orden 6. Entonces ya con esa tablita, ¿qué podemos hacer con esta función de atenuación? Pero eso es en función de S mayúscula, ¿cierto? Entonces necesitaríamos el epsilon y el omega y pasarlo a función de S. Entonces lo primero que tenemos, porque no, pero pilas Mayerly, cuando llegamos a esto, es porque ya tenemos el epsilon y el omega, tenemos todo. O sea, nosotros inicialmente nos dan una atenuación de máxima, una atenuación mínima y 2 frecuencias. Con eso hallamos el orden del filtro, y con el orden del filtro venimos a esa tablita y la tablita nos dice, es de orden 3, entonces esa es la ecuación. Y ya con esa ecuación de atenuación, recuerden que TS, es decir, la función de transferencia es 1 sobre la atenuación. Entonces ya según vimos en el capítulo 3, sabemos graficar según una función de transferencia, graficar un circuito o no. Sí. Según un circuito, ¿cómo graficamos una función de transferencia? Tendríamos que hallar la función, pues pasarlo a admitancia. Exacto, le damos el Y22, ¿cierto? Menos Y21 sobre Y22 más 1, hallamos el Y22 y ya. Y graficamos el Y22. Recuerden que siempre se grafica de derecha a izquierda, ¿cierto? Y eso, muchachos, este Y22 va a estar en términos de S mayúscula. Entonces luego los valores los vamos a transformar a S minúscula y luego vamos a escalar. Vamos a dar un ejercicio completo para que no se nos quede en el aire. Y eso sería en cuanto al filtro Butterworth. Ahora vamos a mirar lo que es el filtro
ceviche. Profe, ese es el que tiene un montón de números Todos inexactos. Ay, sí, tan mal. Sí. Pero igual muchas veces eso también están en tablitas, entonces eso no hay ningún problema, tendríamos que trabajar con esos y utilizar muy bien la calculadora. Ceviche. No es ceviche, pilas. Juan dice. Listo, entonces recuerden, bueno, esos filtros tienen algo en especial. Pues eso generalmente lo que ocurre mucho con esos filtros, para que tengan mucho cuidado. Pues el filtro pasabajas, pues está de la misma manera que un Buderburg, pues tenemos una atenuación máxima, una atenuación mínima y tenemos una banda pasante. Todo eso es igualito. Esa es la característica de un filtro pasabajas, ¿cierto? Piso, banda pasante, banda rechazada, banda de transición. Hasta ahí va todo igual. Tenemos acá una atenuación mínima. ¿Y cómo es que uno sabe si usa este o este? Bueno, la verdad, en cuanto a la práctica, depende de lo que tengamos que filtrar. Lo que ocurre, muchachos, es que ese filtro tiene unas oscilaciones. Esas oscilaciones están dadas, ocurren en la banda pasante. ¿Sabes qué ocurre acá? Significa que hay unas frecuencias que las atenúa más que otras, ¿cierto? En la banda pasante. Y en ese el grado es mayor, ¿cierto? El grado nos da menos elementos. O sea, aquí nos van a dar menos elementos que con el Buderburg. Sí. Listo. Y no, entre menos elementos, más hay más oscilaciones, ¿no era? Eso, pero entonces... Entre más elementos, la oscilación es más mínima y es más bueno, pero es más caro. Exacto. ¿Y cómo sabemos cuál utilizar? Pues cuando tengamos una señal muy pequeñita, esa señal pequeña si tenemos una señal muy pequeña y la estamos atenuando y ampliando en diferentes partes, pues no es aconsejable utilizar ese filtro. Como el filtro Buderburg es más plano, entonces significa que las frecuencias en la banda pasante van a tener la misma ganancia o la misma atenuación. En ese vea que la atenuación es muy variable, en la banda pasante, entonces no se acostumbra a utilizar este tipo de filtros cuando son señales pequeñas. Cuando tengamos señales un poquito más amplias, pues de una mayor amplitud, podemos utilizar sin ningún problema. Y para ese, muchachos, tenemos algo parecido. Tenemos que la función de atenuación. Profe, ¿y tú cuándo hay laboratorio? Yo creo que sería, si no es después del festivo, sería para la última de noviembre ya. Yo creo que va a ser para la última de noviembre. ¿El proyecto ese qué? Es que lo que pasa es que nos están consiguiendo los elementos, sino que como el profesor que nos consigue eso, pues no está viniendo a la U porque es de cátedra. Y los de cátedra no tienen trabajo cuando estamos en paro. Entonces él no está viniendo a la U y es difícil conseguirlo, pero ya le dijimos que nos consiguiera los dispositivos. Pero lo que pasa es que yo estuve mirando pues uno puede mirar más o menos un plano ahí de una fuente. Sí. Y pues todos son con distintos elementos, pues no todos tienen los mismos elementos. No todos tienen los mismos elementos. Uno puede usar diferentes elementos. Sí, claro. Pues sí, pero uno puede usar más cosas de esta, menos de esta, ¿sí me entiende? Sí, uno puede realizar lo que son las protecciones. Unos elementos exactos para que lo hagamos con eso. Sí, nosotros le damos el plano. La idea es que nosotros les demos el plano porque, pues, es que nos van a dar el plano. Sí, porque si no sería muy difícil, sino que generalmente uno les dice a los pelados, pues aquí que hagan el plano, que ustedes mismos hagan el plano, que hayan los valores y vayan y los compren, pero eso les queda muy difícil. Entonces nosotros les mandamos el plano y la idea es que ustedes nos expliquen cómo funciona aquí la fuente, qué valores les está dando, que la pongan bien organizada. Nosotros lo más seguro es que le mandemos también una cajita plástica para que también monten para que pongan todo dentro de esa caja, para que no quede nada dentro de una UAR, para que quede como una fuente como la que hay aquí, parecida al del laboratorio, que simplemente tiene 2 borneras y usted conecta ahí lo que quiera polarizar.
Entonces va a tener cajita. Estamos pensando, para si también les enviamos que venga con voltímetro. Pero falta mirar que eso es más carito. Bueno, entonces muchachos, controlando con el filtro de Chebyshev. Entonces tenemos que la función de atenuación está dada por 1 más epsilon cuadrado de los C sub n cuadrados en función de omega y omega p. Nosotros en logaritmo tendríamos que en decibelios de omega es 10 logaritmo de esos son los polinomios, el polinomio de Chebyshev, que también está en una tablita. Eso es pues más complicado hallarlos, pero es igual lo podemos hallar, pues esos son cosenos hiperbólicos. Entonces tendríamos esto. Y acá encontramos también lo siguiente. ¿Qué encontraron? Que el epsilon era ¿qué? El epsilon era el mismo. A su máximo menos 1. El epsilon viene siendo el mismo que en el filtro anterior. El B en este caso sigue siendo el mismo. A su mínimo menos 1 sobre epsilon. Pero el que cambia, el que va a cambiar mucho acá, muchachos, es el que es el término del n. Acá el n tiene que ser mayor o igual al coseno hiperbólico a la menos 1 del b sobre el coseno hiperbólico a la menos 1 de omega s sobre omega p. Y eso lo encuentra el orden del filtro. Igual, ese se encuentra entre 0 y 1. Y ese el n debe pertenecer a los enteros positivos. Muchachos, de acá nosotros encontramos una tablita. ¿Usted vio la tablita? Diego también le mostró esa tabla, ¿o no? Cierto, la tabla que es parecida a esta. Ahí no se alcanza a ver mucho, pero simplemente tenemos algo aquí. Simplemente tenemos una tabla dependiendo de qué, del orden del filtro y dependiendo de la atenuación, y nos dan una función de atenuación correspondiente. ¿Listo? Entonces ya con esa función no quiere mezclar temas. No quiere contaminarse malamente. entonces Falca. para ese tipo de filtros, muchachos, tenemos también una tablita dependiendo del orden. Vamos a hacer un ejemplito manejando ambos filtros. Listo, para que nos quede bien claro. Entonces vamos a ir haciéndolo todo ahí. Si quieren, saquen las calculadoras. Ustedes me piden diseñar un filtro Buderburg y un filtro Chebyshev que cumpla con las siguientes características. Entonces supongamos que tenemos una atenuación máxima de 0.5 decibelios, una atenuación mínima de 10 decibelios
tenemos dos frecuencias, omega p de 2pi por radianes, la frecuencia pasante, radianes por segundo, la frecuencia de rechazo 3pi por 10 a la 3 radianes por segundo. Y vamos a suponer que en la carga, a la carga vamos a poner una carga de 100 ohmios. Entonces vamos a comenzar haciendo el Boderbord. Acá pues, bueno, podemos hacer algo para ambos elementos. ¿Con qué vamos a comenzar? Con Para ambos circuitos, ¿qué se cumple? el epsilon Y el epsilon en el B. Entonces tenemos que el epsilon es la raíz cuadrada de 10 a la 0.1 a su máximo menos 1. O sea que epsilon es menor o igual que quién. ¿Cuánto nos da ese valor? ¿0.34? Nos da que es un valor menor o igual a 0.34. ¿34 qué? ¿34 qué? 93. 34.9, listo. Entonces vamos a suponer que el epsilon sea exactamente, está en el límite, entonces es 0.349. Ahora, tenemos el B, que es igual a la raíz cuadrada de 10 a la 0.1 a su mínimo menos 1 y todo sobre epsilon. ¿Cuánto nos da en este caso? Da 8.58. 8,51. 58. 58. Listo, entonces ya tenemos al epsilon y al B. Entonces, a partir de aquí, el N sí va a tener una diferencia si lo hacemos con uno o con otro filtro. Entonces vamos a hacer primero el Boderbord. Vamos a tomar que para el filtro Boderbord tenemos que el N tiene que ser mayor o igual al logaritmo de 8,58 sobre el logaritmo de omega s, que es 3pi por 10 a la 4 sobre 2pi por 10 a la, por 10 a la 3 y 10 a la 3. O sea que n tiene que ser mayor o igual a ¿cuánto? logaritmo de 3 medios es eso. 5.30. Es 5.30. O sea que decimos, entonces decimos que el n va a ser igual a 6. Ya tenemos el orden del filtro. Ahora, ¿qué hacemos con ese orden, muchachos? Buscamos la tablita de la atenuación para un orden 6. Exacto. Entonces vamos a la tablita y nos dice que la atenuación de orden 6 está pues por un polinomio, pero a nosotros nos interesa más que la atenuación en este caso para poder hallar el circuito, lo que es la función de transferencia, que es el inverso. Y yéndonos a la tablita,
nos dice que está dado por S a la 6 más 3.86 S a la 5 más 7,46 S a la 4 más 9,14 S a la 3 más 7,46 S a la 2 más 3.86 S más 1. Esa sería la función de transferencia. Muchachos, pilas una cosita. Todo esto son S mayúsculas, ¿listo? Si empezamos trabajando con función de S mayúscula. Nosotros vamos hasta el final, pues hasta que demos el circuito con S mayúsculas y luego los transformamos. Eso no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? En este caso, ya hacemos la función de transferencia. Hacemos el Y22 para poder hallar el circuito. Eso, entonces hallamos la impedancia de salida, que es el Y22, ¿cierto? Entonces la impedancia de salida en este caso está dada por ¿cuál? Entonces dividimos sobre la parte impar. La parte impar, perfecto. O sea que, dividiendo por la parte impar, es decir, nos daría un Y22 de S mayúscula que viene dado por la parte par sobre la parte impar. Entonces tendríamos S a la 6 más 7,46 S a la 4 más 7,46 S a la 2 más 1. Y eso dividido 3,86 S a la 5 más 9,14 S a la 3 más 3,86. ¿Cómo? Está 2 veces 7,40. Así es, que eso es un polinomio. Vea que esos valores son 3, 7, 9. 7, 3. Acá empieza como a devolver. Estos dos valores son repetidos y el 3 también está repetido. Entonces aquí, ya que tenemos una parte impar dividido una parte par dividido una parte impar, podemos hacer fácilmente lo que es fracción continuada. Hola. Podemos hacer el LC, no, puede ser un circuito LC. ¿Puede o tiene? Recuerden que cuando es parte par Pues sobre parte impar, condición, no necesito. acá siempre nos va a dar un circuito LC, en este caso. Porque recuerden que al dividir una parte par sobre una impar, siempre nos va a quedar Q1S más Q2 más Q2S más Q3S, pero eso siempre que estemos dividiendo estrictamente par sobre estrictamente impar o viceversa. Entonces tenemos hola. Ahí todos dan con S. Todos tienen ese cuando dividimos ese tipo de fracciones, parte par sobre parte impar o al contrario. Entonces, haciendo el arreglo de root, tenemos que es 1, 7,46, 7,46 y 1. Acá tenemos lo que es el 3,86, el 9,14 y el 3,86. Pero a veces está viendo tan mal. Pero ustedes lo pueden seguir, ustedes según la función de transferencia ya pueden seguirlo. Se está viendo muy pequeñito
No, muy Píxeles, muy ¿no? Píxeles. pixelado. Píxeles muy grandes. Ya tenemos que empezar a hallar a quién, a los diferentes Q, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a multiplicar este por este menos este por este y ubicarlo acá. Profe, ¿por qué lo hicimos por este método? Porque es más fácil. Generalmente los filtros, muchachos, siempre los estamos realizando por ese método porque siempre ya tenemos una configuración estándar. Pero cualquiera de los dos es posible. Pero es por la configuración, porque siempre nos va a dar un LC, LC, LC. Es por eso simplemente. 19.60. Y no tenemos que evaluar las condiciones ni nada. Pues se supone que los filtros que ya estamos tomando son un polinomio que ya cumple con todas las condiciones. ¿Cuánto dio ese valor? 5.09. 5,09. Ah, sí. Profes, entonces siempre para un orden 6, siempre que nos dé un orden 6, ya podemos saber los Q que nos van a dar. Más o menos, sí. Y ya uno después lo pasa a términos de la otra S, pues ya eso Claro. sí depende del caso. Exacto. Los Q siempre en términos de S mayúscula van a ser los mismos. Sí, está correcto. Los Q nos van a dar lo mismo que ya cuando hacemos el cambio de ¿qué? De S, ahí sí nos van a dar los diferentes valores. Profe, ahí llega a 3.86 por 7.46. 7.46 es este de acá. Pero sería por el otro, por ese, por el segundo. Ah, pero el de acá daría igual. Ah, no, mentira, no. Es este por este menos O sea, 6.46. 6.46. Y si lo divido sobre 3,85. Y el otro nota 1, ¿cierto? Profe, más la base el arreglo de Ruth. Sí. Uno puede programar para que lo haga. Pues no sé si ya tenga la función, no estoy seguro. Pero uno puede programar, hacer una funcioncita para que nos entregue esto. Ay, ¿por qué le dio uno? Ah, porque ya es multiplicar S por 1 y 1 por 0. Hice la misma operación. Y me da 1. 3.86 por 1 menos 1 por 0. Claro. O sea, 4.24. 424. No sé por qué no lo hace. 3.10. 3,10. Pero ay, ¿por qué le salió un 0? No. ¿Dónde acá? Ese 0. Este. Sí. Pues porque da 2.24 por 0. ¿Cierto? Menos 5.9 por 0. No, el Ah, no, otro el de arriba. sí. Porque no, perdón, 5.09 por este 0. Y el 3.86 por este 0 y eso lo ubicamos aquí. ¿Verdad El que 0 eso- que hizo el 1, ese cerito que marca. ese 0 está dado por los dos ceros que yo multipliqué acá.
5.09 por 0 menos 3.86 por 0. Ambos casos nos dan 2 0. Recuerden que lo multiplicamos siempre. La primera columna y vamos corriendo de columna en columna. 2.73, 1.54, abajo. Y abajo la 1. Listo, entonces el arreglo de root. Ya con el arreglo de root ya es posible encontrar ¿qué? Ya es posible encontrar cada uno de los valores Q. Y recuerden que estamos hablando con S mayúscula. Pero el circuito en este caso va a ser el mismo. Entonces ya con esos valores nos disponemos a graficar nuestro circuito. Entonces, ¿cómo se empieza a crear todo? Para graficar el circuito, ¿cuántos de los Q? En este caso, podemos tomar cada valor del Q, ¿cierto? Y recuerden, el circuito que viene siendo un Y22S mayúscula es igual a ¿quién? Primero va a haber un Y. Eso, primero va a haber un Y, que sería la adición entre este y este, ¿cierto? 1 sobre 3 punto algo. 1 sobre 3,86. ¿Cuánto nos da? $0,259. 0,259 S mayúscula, ¿listo? Eso más, ¿cierto? La adición de estos dos. Cero coma 0,758. 58 S mayúscula más 1 punto No, mentira. Sí. 1,2 porque 20047. 1,2 S más 1,55 424 sobre 273. 1,55 S mayúscula aquí a continuación, muchachos, sigue, pues voy a poner por aquí que no me cupo. Prueba que 1,77. 1,77 dice 1,77 dice Argotti. listo, más Más 1.54. Pues claro, sobre 1. 1,54 54S. Entonces ahí tenemos entonces tenemos que eso primero ¿qué es? Un Y, ¿cierto? Un Y, un Z, un Y, un Z. Tenemos un Y Y otro Z. y un Z. ¿Este Y a qué corresponde? Ese Y A a un un capacitor. A un capacitor, ¿cierto? sí. Porque nos dice que es un CS, no se me puede olvidar eso. Si es un Y y la S está arriba, entonces es un capacitor. Recuerden, CS o 1 sobre LS para los Y. Y para los Z tenemos lo que es LS y 1 sobre CS Si les olvida, les hacen en el parque. para los Z. Entonces, si hacemos el circuito de esa fracción continuada, tenemos lo que es un inductor,
Comenzamos con un capacitor Y, o sea, es decir, ¿qué? ¿Un capacitor cómo? Capacitor Sí, ese Y. en paralelo. Un capacitor en paralelo. Entonces tendríamos un capacitor seguido de un inductor, Porque aquí dicen las alternativas. de un capacitor, otro inductor, un capacitor. Ah, sí, porque las Y son en paralelo y Y ese sería el circuito para formar el circuito pasa bajas tipo Woodward. Pregunta, muchachos. Si nosotros tenemos esto, Empezaste de atrás. sí, siempre cuando estamos trabajando Y22, siempre comenzamos de atrás, de derecha a izquierda. Solo Únicamente con los Y22. ¿Listo? Sí, sí. O sea, si le piden allá una función de transferencia o le piden allá la función de admitancia o cualquier cosa así. Si le piden, por ejemplo, un ZS de cualquiera, pues ahí comienza normal. En este caso sí comienza para allá. Ajá. O un YS, un YZ cualquiera, bueno. YS. Y que tengan en cuenta los ceros en el infinito y ya aparte. Sí. Eso, acá no es necesario, porque se supone que ya los valores de función de transferencia nos dan ese circuito, pero lo podemos comprobar. La función de transferencia, ¿cuántos ceros finitos tiene? 6. La función ceros finitos. 6. Vean la función de transferencia. Ah, 0. Tiene cero, ¿cierto? ¿Y cuántos en el infinito? 6 menos 6. Tendríamos 6, ¿cierto? Porque acá tenemos, recuerden eso, muchachos, pilas con esto. El orden de eso es un 0 y el orden de eso es 6. Eso es S a la 0. Si tenemos S a la 0, tenemos ceros, 0 finitos y tenemos 6 ceros en el infinito. ¿Quién cumple con esa condición? Muchas veces, ¿quién cumple con la condición? Ese de acá, ese da en el infinito, también da en el infinito. Ya sabía. O sea, pero hasta el momento que tenemos, nosotros podemos reemplazar esos valores acá, pero recuerden que esos de acá dependen, estamos trabajando todavía con S mayúscula, ¿cierto? Y aquí, además de trabajar con S mayúscula, tenemos una resistencia de un ohmio. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, ¿se acuerdan cómo reescalar nuestro valor? Bien, bien. ¿Se divide o se multiplica según él? Eso. Los capacitores los vamos a dividir, Se dividen en los ¿cierto? Y en los inductores los vamos a multiplicar por RL. Pero no solamente eso. Ah, es que nos habían dado una R, ¿cierto? También nos tenemos que cambiar, muchachos, otra cosita. Cambiar de S mayúscula a S minúscula. Entonces tenemos que hacer los dos. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden, en este caso, que el S mayúscula viene dado por epsilon a la 1 sobre n por S sobre omega p. Entonces, ese valor lo podemos calcular. Epsilon nos había dado, ¿cuánto es que era? Punto 34. Punto 34,9. Y n nos había dado 6. Es decir, tenemos que 0.349 a la 1 sexto, es decir, raíz sexta, ¿cierto? La raíz sexta. Y omega p nos habían dicho que era 2pi por 10 a la 3. Y eso nos debe dar un epsilon. ¿Cuánto nos da? Ese. 3 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto?
3 por 10 a la menos 3. Eso dio ese valor. Sí. A mí me dio diferente acá, muchachos, cuando lo hice. ¿Cuánto les dio ahí? ¿Sí les da eso? Ay, yo no veo que... 0.39 raíz sexta. No, no creo que es distinto. Dio 0.044. Tampoco. Yo veo aquí, muchachos. Epsilon, ¿cuánto era? 0,39. 0.34. La raíz únicamente coge al epsilon, ¿cierto? La raíz más 5. Yo le doy un sexto. Da 0.044. Y más sigma 0. Dividido 2 que es con entre 3. Yo sé cuánto le había dado. 136. A mí me sigue dando 1.33. Por 10 a la menos 4. Sí, Bueno, sí. 1.33 por 10 a la menos 4. Ese. Ese sería el valor de ¿quién? Sería reemplazar esta S por esta S. ¿Qué significa eso? Que ya el capacitor no vale 0.259 S mayúscula, sino que va a valer 0.259 multiplicado por el valor de epsilon que nos da acá. Pues por epsilon no, por 1.39, 33 por 10 a la menos 4. y por R, y dividirlo por RL. Eso, y tomando por RL, entonces tendríamos que el capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, inductor 1, inductor 2, inductor 3. Entonces tendríamos que el capacitor 1 viene dado por 0,259, que fue lo que nos había dado. Lo podemos transformarlo en la S, sería multiplicarlo por 1.33 por 10 a la menos 4 y eso dividirlo por 100. Da 34. ¿Cuántos? 34 micros, 34 micros. Sí, sí que hay micros de milis. No. 0.34 ¿qué? Micros. 0.34 microfaradios. Y ahora tendríamos el primer capacitor. Muchachos, Profe, me Ya, dio 34. Profe, a mí me dio 34 microfaradios. 34. Pero la verdad no sé si no lo dice muchachos, entonces ahí lo pueden tomar. No, pero este está bien. Pues. Dice entonces 34 microfaradios, así. Sí, profe, porque es que me da 34 por 10 a la menos 6. Sí. 34 por 10 a la menos 6. Ah, Ya lo yo dividió sí, también no. por el 100. Ah, no, profe. Ah, No, profe, si da como usted lo tenía, él está equivocado. dice 0.34. Entonces ya nos da ese valor del capacitor si es el valor real. Entonces si ustedes fueran a comprar, si quieren hacer un filtro real con esos valores, tendrían que ir a comprar un capacitor de ese valor o aproximado. Yo entré en el circuito que vos pusiste allá, pues pongamos El circuito queda tal cual. ya de 100, ¿por qué? Porque vamos a hallar los valores de C1 y C2 con Eso, 100. entonces ya la resistencia, ya con los valores correctos, La resistencia de 100. ya la resistencia que tenemos es de 100 ohmios.
Entonces tendríamos aquí los 100 ohmios. Sabemos que se nos dio .34 faradios, microfaradios. Y así ustedes pueden continuar con cada uno de los valores, ¿cierto? Sí. Ya pueden multiplicar o dividir. Recuerden que la resistencia la tenemos que dividir o multiplicar de acuerdo al equipo que tengamos, el dispositivo. Y siempre escalar la S, no se nos puede olvidar. ¿Queda claro cómo terminar de hacer un filtro pasabajas Buderburg? ¿O tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Cuándo la habilitación, profe? No, esto es sencillito, muchachos. Vean, va a ser ese segundo. Pero el segundo ya es tipo ¿qué? ¿Qué es la única diferencia que tenemos con el anterior? Pues que va a cambiar el n. Y el n tiene que ser mayor o igual al coseno hiperbólico a la menos 1 del valor b sobre el coseno hiperbólico a la menos 1 de omega s sobre omega p. Ustedes se acuerden que eso lo que teníamos era coseno hiperbólico a la menos 1 de $8,58 y coseno hiperbólico a la menos 1 de 3pi por 10 a la 3 sobre 2pi por 10 a la 3. 2.95. Entonces nos da que un n tiene que ser mayor o igual a 2.95. Entonces decimos que el n va a ser igual a 3. Nos referimos a las tablitas. Y las tablitas nos dicen que la función de atenuación o el inverso, la función de transferencia, viene dada por s a la 3 más 1 sobre 1.25 s a la 2 más 1.53 s más 0,71. Todo eso recuerden que son S mayúsculas. ¿Listo? S mayúscula. Profe, ese Chevy ya era la TS. Esa. Sí, eso nos da la tablita. Esa función de transferencia nos la da la tablita según el orden y según la atenuación. Recuerden que la atenuación máxima está en este caso por .5 decibelios. Y la tablita nos toma según estos dos valores. Uno va a la tabla y le dice la atenuación máxima y el orden del filtro. Pero eso también nos da en la S que no es. Términos de Sí, todo es en S mayúscula. Ahí el epsilon es el mismo. Perdón, el S mayúscula viene siendo el mismo. La transformación. El S mayúscula viene siendo el mismo. Viene siendo epsilon 1 sobre n S sobre omega p. No, ese es el 0,7 de arriba, porque Ese es el valor que nos da la tablita como tal. Pues ya nos dice la tabla que ese es el valor como... ¿Y por qué no nos lo da con 1? ¿Cómo? ¿Por qué no nos lo da con 1? Porque nos está dando en términos... Ese valor nos está dando independiente, con un 1 acá. Si queremos que se aparezca en 1, ese aquí no nos va a aparecer con un 1, pero no tendría ninguna diferencia. Aquí nos está dando en términos para que este de aquí aparezca con un 1. Para que ese primer término aparezca con un solo 1. Pero no hay problema porque necesitamos Y22, ¿cierto? Exacto, necesitamos el Y22. ¿Y Y22 es dado por cuál? Y22 de S mayúscula. es igual a... La parte, sí, impar sobre la par. La parte par sobre la impar. No. Impar sobre par. Ese es S a la qué. Esa es la 3.
No, el de arriba. Esa es la 0. Ese era 0. O sea que tenemos que ir por quién. La impar. Por la Impar. por la impar. Sí. O sea, si eso importa, es de acuerdo al orden de que tengamos arriba. Y ahora, ¿por qué no? Claro, ahorita también. El orden de arriba, ¿cuál era? Ese a la 0 también. Entonces dividimos la parte par sobre la impar. Siempre, muchachos, de acuerdo al término que tengamos arriba, si el par o impar, pues dividir por eso. Si el de arriba es par, se divide por la impar. Y si el de arriba es impar, se divide por... Exacto, así es. Ah, O sea, aquí tendríamos que 1,25 1,25 Es que eso tiene más cosas que un vómito, por eso es que uno se... S a la 2 más 0,71. Y abajo tenemos un S a la 3 Es que uno sabe lo que es. más 1,53 S. Recuerden que todos los nombres en mayúsculas. Entonces de ahí, muchachos, ya podemos hacer otra vez lo que hemos venido haciendo. La fracción continuada. Pero la fracción continuada no la podemos hacer directamente, ¿o sí? No sé. Porque esto es un S a la 2 y este es un S a la 3. O sea que tendríamos que invertir esto y transformarlo en 1 sobre... Profe, ¿por qué invertirlo? No se necesita, es que el de arriba sea menor. No, pero sí, claro, pero para hacer la fracción continuada no. Para hacer la fracción continuada siempre necesitamos que el de arriba sea mayor. Para la continuada. Entonces podemos trabajar con impedancia. No, no es trabajar con impedancia. Es trabajar con Y22, Ah, sí, pero sí, ya me... 1 sobre S a la 3 más 1 sobre 1,53 S y 1,25 S cuadrado más 0,71. Con eso, pues, todos los valores que nos dé, recuerden que va a estar 1 sobre. Y trabajamos Profe, normalmente. se puede pasar a impedancia, ¿cierto? Sí. Porque- Pero realmente se puede pasar en impedancia, sí, no hay ningún problema, pero tienen que tener mucho cuidado con los elementos que nos está entregando. No hay ningún problema que lo tengan como impedancias, pero es bueno tenerlo siempre como admitancia de salida, porque así hemos venido trabajando. Lo único que les va a pasar es que tienen que tener en cuenta que empezamos con un Z. Eso es lo único que tienen que tener claro. No hay ningún problema, pero generalmente no se hace. Simplemente hacemos esa transformación. Empezamos con un Z. Sí, cuando tenemos un Z, Ah, pero acá tenemos un Y. Entonces tendríamos que un S3, un S2, un S1 y un S0. Entonces tendríamos 1, 1,53, 1,25 y 0,71. Entonces multiplicamos. préstame la cuchilla. La cuchilla. O sea, no es el 9.62. 0,qué? 0.962. Sí, sí. 0. 0.71. Listo, listo. Y 0. Muy bien. 0,71.
Entonces acá ya podemos hallar los diferentes Q. Tenemos 1, 2 y 3 elementos. Tenemos 3 elementos, que es el orden de elementos que nos dijo que era el orden, ¿cierto? Entonces con eso podemos hallar los diferentes Q. Q1 es 0,8. 0,8, listo. 0,8. Punto 8. Entonces tendríamos que el YS es Y2, S mayúscula es 1 sobre 0,8 S mayúscula más 1,299. 1,299. Q2. $1,35. 3,54. Listo. Profe, siempre va más cortico ceviche que... Sí. Pues, sí. Con las mismas características nos va a dar un menor orden, entonces va a ser más corto. Entonces ya tenemos ese circuito, ese filtro. De lo que hacemos es ubicar nuestras figuras. ¿Cómo sería nuestra figura? ¿Eso es qué? Luego, ¿y el último qué? Eso es un inductor, porque que vean con capacitor y el cero. Eso, entonces, exacto. Entonces tendríamos un Z, un Y, un Z, que es un inductor, un capacitor o un inductor. ¿El inductor está qué? ¿En paralelo o en serie? El inductor. En serio. En serie, porque es un Z, ¿cierto? Ah, Entonces comenzamos con un Z, que es un inductor en serie. Vea que es muy importante, muchachos, copiar esto: ZL, YC y ZL, porque eso nos dice qué elemento es y si es en serie o es en paralelo. ajá. Capacitor e inductor. Muchachos, ya para el parcial, para que repasen un poquitico, ¿se acuerdan que esos dos pueden estar intercalados? Los dos Los dos primeros, últimos. Los dos primeros que son los últimos. Exacto. Bueno, sí, el circuito. Sí, sí, está bien, está bien. Esos dos valores los podemos intercambiar. ¿Y de qué depende el orden? De los ceros de los ceros de transición. ¿Y cuántos tenemos? ¿Cuántos finitos tenemos en ese caso? Tenemos ceros y en el finito. En el finito, listo. 3 en el infinito. 3 en el Y 3 en el infinito. ¿Y cómo sería eso, muchachos? ¿Es así o sería la otra manera? En el infinito es el capacitor así en paralelo como está ahí y el inductor en serie. O sea que estarían bien. Sí, ahí está bien, pero pues yo creo. Sí, ahí estaría correcto. Tenemos ya la configuración. Pero acá, muchachos, todavía estamos trabajando con S mayúscula. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Tenemos que reescalar. RL, recuerden que vale 100. Y el epsilon, perdón, y el S mayúscula, perdón, qué pena con ustedes. El S mayúscula viene dado por epsilon a la 1 sobre n sobre omega p s. Esta clase nos sirvió para el parcial. O sea, aquí, ¿qué tenemos? Los L se dividen y los
Sería lo mismo que ahorita, ¿no? Pero el N es diferente. Ah, El S es diferente, porque No el N, pues por el N, ¿cierto? sí. Pues cogen el valor anterior y lo elevan al cuadrado. El valor que nos había dado ahorita, si lo elevan al cuadrado, pues queda igual a este. L era el mismo, ¿cierto? L sí. 0,94. Sí, 0,394. Pero entonces ya sería la 1/3 por... Ah, pero ¿por qué nos colgaba? No, ni idea. ¿Cuánto nos da? ¿Tienen tiempo? Pero fíjate que es que... Claro. ¿Cuánto vale Melope? 2 picos 10 al Que la leen al cuadro y es anterior. Entonces, Da 1.76 por 10 a la menos ¿0 punto qué? 1,76 por 10 a la menos 8. 1,76 por 10 a la menos 8. Entonces acá si tomamos los valores, ese es el S, entonces tomaríamos el L1, que es 0,8, que multiplica a 1,76 por 10 a la menos 8, y eso multiplicado por 100, que es la resistencia. El capacitor 1 sería 1,299 por 1,76 por 10 a la menos 8 sobre 100. Y el inductor 2 vendría siendo 1,354 por 1,76 por 10. Y el 1 es 1,408 micro. 1, ¿Micro qué es? henries. Pero 1, ¿qué? Pues 408. 408. Pues Y porque coge- uno dice que ese 100 es 10 a la 2, lo resta no y deja. Sí, o sea, daría 10 a la 6. Pues, ajá, entonces ahí queda la 6 y hago la otra multiplicación. Muy bien. Y acá tienen los 3 valores. Ustedes calculan los otros 2 valores. ¿Cierto? Sí. Muchachos, ¿tienen alguna duda? Profesor, se utilizan menos elementos, no implica que los elementos sean más potentes, pues. No, simplemente tienen diferentes valores porque recuerden que las frecuencias características de cada circuito dependen justamente de los valores. Y lo que estamos haciendo es modificando los valores como tal. Más potentes no es necesario. Simplemente estamos modificando los valores y lo que hacemos es correr las frecuencias como tal. Pero realmente no movemos la frecuencia, cambiamos los valores para que la pendiente sea más rápida o más lenta. Pues entonces vean, que faltan 20 minutos para el parcial, ¿cierto? Porque lo que viene, muchachos, lo que nos viene ahora es realizar ahora lo que son los filtros pasa-altas. Realizar un filtro pasa-altas, muchachos, ustedes van a decir pues que es algo pues no es complicado, pero para realizar un filtro pasa-altas tenemos que saber realizar un filtro pasa-bajas. Porque nosotros en todas las configuraciones vamos a hacer son filtros pasa-bajas, siempre vamos a hacer filtros pasa-bajas.
Y lo que hacemos es cambiar los capacitores por inductores. ¿Cómo así? Wow, eso no lo vamos a trabajar hoy, lo vemos en la otra clase. Y acabamos la otra clase de este tema. O sea que alcanzamos a hacer uno. Pues hagamos el filtro pasa altas y dejamos ahí. Para que un filtro pasa altas. Un filtro pasa altas, muchachos, la función de atenuación. Cuando tengamos un filtro pasa altas de segundo orden, con la siguiente función de atenuación, que viene a sub S es igual a S cuadrado más 2z omega p S más omega p cuadrado sobre K sub S. Entonces, acá tienen que tener mucho cuidado. Nosotros hemos venido trabajando en filtros, hemos venido trabajando con una S mayúscula, ¿cierto? Y acá vamos a tener que meter otro cambio de S para que nos pueda transformar en una frecuencia, para que podamos transformar eso en un pasa altas, o en un pasa bajas. Muchachos, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un S? ¿Cómo es una función de transferencia de un S? ¿O qué diferencia hay entre una de S y otra de 1 sobre S? La diferencia entre uno y otro, ¿se acuerdan cuál es? Que una de esas viene dada por... Si es 1 sobre S, si es S puede estar dada por una función de atenuación así. Por ejemplo, o sea, dependiente positiva. Y si es 1 sobre S tendríamos algo como esto, ¿cierto? Algo inverso. Entonces, cuando tengamos esto, podemos transformar una función que tenga esa pendiente positiva en una función que tenga la pendiente negativa. Si hacemos ese cambio en una función de atenuación pasa altas, convertiríamos la función pasa altas en una función pasa bajas. Listo, entonces nuestro objetivo inicial va a ser transformar la función de atenuación pasa altas a una pasa bajas. Eso es lo primero que vamos a empezar a hacer. Entonces, ¿qué vamos a comenzar? La transformación que hacemos es que la S, vamos a crear una S nueva, una S con gorrito. Esa S con gorrito va a ser el inverso de esa que estamos trabajando. Si hacemos el inverso, significa que un filtro le estamos invirtiendo la ¿qué? Le estamos invirtiendo la pendiente. Y eso convertiría lo que es, si hacemos ese cambio, convertiríamos lo que es un filtro pasa altas, que recuerden que la función pasa altas viene dada por una gráfica pasa altas, viene dado más o menos como esto. Eso es un pasa altas. Tenemos aquí lo que es el omega S y el omega P. Tenemos el omega, esa es la función de atenuación de omega en decibelios. Y recuerden, acá también tenemos lo que es una banda ¿qué? Una banda pasante, una banda de transición y una banda rechazada. Igual que en donde, que en la función en la función de pasabajas. Si hacemos el cambio en la función de atenuación, S más 2z omega ps más omega p cuadrado sobre K sub S cuadrado. Si ese cambio hacemos un cambio. Hola.
Si a esa función le hacemos un cambio, definiendo como S con gorrito a omega p sobre S, es decir, estamos invirtiendo la función, transformaríamos esa función de pasaaltas a la función pasabajas, donde tendríamos la misma frecuencia, que tendríamos una frecuencia omega p con gorrito y un omega s con gorrito. Y tendríamos ese filtro. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? El objetivo de nosotros es transformar. Nuestro objetivo es un pasaaltas, pero nosotros sabemos construir muy bien los pasabajas. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una serie de transformaciones para poder construir un pasabajas y luego devolvernos. Entonces, las transformaciones, si hacemos un cambio acá, nos vamos a encontrar que, si hacemos un cambio, nos daría que a sub S con gorrito, pues despejando de acá, nos encontramos que S cuadrado es omega p sobre S con gorrito al cuadrado más 2z omega p sobre S con gorrito es más omega p, todo dividido k por omega p y S con gorrito. Ahí lo que hicimos al dividir fue transformar de un pasaaltas a un pasabajas. Y si nosotros acá resolvemos, vamos a encontrar que la función a sub s, en función de a sub s, vamos a encontrar que es S con gorrito al cuadrado más 2z S con gorrito más 1, sacando factor común y simplificando, vamos a encontrar que es esto, sabiendo que S con gorrito es omega p sobre S. Entonces, cuando hagamos esta transformación, no, diseñamos el... ¿cómo? Entonces, acá nos encontramos con esta función y vamos a encontrar que omega p con gorrito va a ser igual a 1 y omega s va a ser igual a omega p sobre omega s. Entonces, estas transformaciones somos las que vamos a tener que hacer. Eso lo vamos a utilizar para devolvernos esa función de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, muchachos? hallar la función de transferencia. Tenemos que hallar la función de transferencia ya con los valores de atenuación de un pasabajas. Luego de obtener, cuando tengamos al realizar la transformación de pasaaltas a pasabajas, cuando hagamos la transformación, entonces diseñamos el filtro pasabajas, realizamos el filtro pasabajas correspondiente al realizar la transformación. ¿Y qué hacemos con esa transformación, muchachos? Ya con la transformación nos devolvemos, tenemos que regresarnos después de encontrar el circuito nos devolvemos al filtro pasaaltas, realizando lo siguiente.
Cuando nosotros encontremos un capacitor, muchachos, cuando encontremos un capacitor, lo vamos a reemplazar por un inductor. Y cuando encontremos con un inductor, lo vamos a reemplazar por un capacitor. Supongamos que este tiene un valor C y este tiene un valor L. Entonces, ese valor de L1 va a estar dado por 1 sobre C omega P. Y ese valor de capacitor, al momento de reemplazarlo, va a estar dado por 1 sobre L omega P. Luego, o sea que uno que le hace esa transformación a cualquier filtro de los que ya habíamos hecho y le da un filtro pasado. Exacto, podemos coger un filtro de lo que ya hemos hecho, ya lo hicimos. Y simplemente transformarlo en un pasaaltas haciendo esa transformación. ¿Cogiendo qué? El valor de L, cogiendo el valor, los capacitores, transformándolos en inductores. Y cogiendo el valor de inductores, transformándolo en capacitores. Un ejemplito muy rapidito, muchachos. Si tenemos que diseñar un filtro, pasaaltas con las siguientes características. A máximo igual a 2 decibelios. A mínimo igual a 12 decibelios. Tenemos 1 mega S igual a 2 pi por 10 a la 4 radianes por segundo. 1 mega P de 3 por pi 10 a la 4 radianes por segundo. Y una RL de 100 ohmios. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros no vamos a comenzar directamente, muchachos, ¿a qué? No realizamos de una vez el filtro, sino que lo primero que hacer es ¿qué? Primero, realizamos... Tenemos que hallar el grado, para hallar el grado. Antes de hallar el grado. Hay que hallar Antes de hacer eso, Mayerly, tenemos que hallar ¿qué? Hacemos que hacer la transformación de un pasaaltas a un pasabajas. ¿Cómo se hace la transformación? Pues diciendo, a máximo va a ser igual a 2 decibelios. A mínimo sigue siendo igual 12 decibelios. Pero omega P cambia. Omega P, para hacer un omega P con gorrito, viene siendo llamado con el valor de 1. Y omega S viene siendo la división de los dos valores de omega P sobre omega S. En ese caso nos daría 1.5. Entonces, ahora con esos valores nuevos, ahora sí que vamos a hacer. Vamos a hallar a quién. A B, a E y a N. Voy a dar un filtro pasabajas. Entonces ahí ya tenemos que hallar a quién, a epsilon, a B y luego a N, ¿cierto? Y ya con los valores de N nosotros encontramos finalmente un circuito, ¿cierto? Y con ese circuito, muchachos, pues supongamos que encontramos un circuito de esa manera. Supongamos que encontramos un circuito de esa manera.
¿Qué tendríamos que hacer? Cambiarlos. Convertirlo. Tendríamos que convertirlo, ¿cierto? Entonces eso lo convertiríamos en un capacitor, el inductor, otro capacitor, otro inductor y la resistencia. Pero multiplicaría por 2. Nosotros la próxima clase continuamos haciendo ese ejercicio, vamos a hallar los valores, vamos a hallar el N y hallamos los valores del circuito como tal, hacemos el reemplazo y vamos a hacer todo ese circuito. Pero lo importante es que nosotros vamos a diseñar siempre un filtro pasabajas, pero siempre tenemos que hacer una transformación. Dependiendo del filtro, es un pasaaltas, un pasabanda, un rechazabanda, son diferentes transformaciones. En ese caso, la transformación entre un pasaaltas y un pasabajas son: un capacitor se convierte en un inductor y un inductor se convierte en un capacitor. ¿Listo, muchachos? Entonces recuerden, lo importante es saber diseñar filtros pasabajas y realizar las correspondientes transformaciones. Entonces, yo creo que por hoy vamos a dejar acá. Vayan y se toman, tienen unos 8 minuticos para que se tomen algo y vienen para el parcial. Y la próxima clase acabamos este capítulo. Pero no nos falta el rechazabandas. Sí, no, es que la próxima clase vemos lo que es el pasabandas y el terminamos el pasaaltas. Seguimos con el pasabandas y terminamos con rechazabanda. Ah, bueno. Muchachos, estudian lo del K, que lo del K les va a caer, listo. Yo me voy a volar del parcial. Ay.